Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo en esta oportunidad. En esta ocasión quiero meditar con ustedes una reflexión titulada Luchando en medio de nuestras tormentas. Para eso quiero que me acompañen a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Nos dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, había sido un día de mucho trabajo. La palabra del Señor nos habla, antes de que ellos se fueran a la barca, que el Señor Jesús había estado en el desierto haciendo milagros, sanando muchas personas. El día estaba terminando y los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, ya es tarde, despacha, ve que se vayan ya de regreso para sus aldeas. Jesús les dijo: no los puedo despachar así, han estado todo el día con nosotros, dales de comer. Y la palabra del Señor nos habla que con 5 panes y 2 peces, ¿verdad?, el Señor pudo dar de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, fue un milagro tremendo. Y luego, después de eso, el Señor le dice a sus discípulos que se vayan a la otra orilla del mar. Qué interesante. Yo quiero que veamos algunos puntos importantes de esto. Y en primer lugar es que Jesús define el destino de los discípulos. Es importante saber que el Señor les dijo a dónde quería que ellos fueran. Los discípulos vienen, se embarcan y comienzan a navegar. Luego Jesús se queda, dice en la Biblia, despidiendo a la multitud. Eso quiere decir que la gente no salió corriendo después de que comió, no. O no dijo: yo voy a comer o me voy a llevar la comida para la casa. No, comieron, pero además de eso, el Señor tuvo que despedirlos porque la gente no quería irse. Y luego, después que los despidió, el segundo punto que creo muy interesante recalcar es que el Señor subió al monte a orar a su Padre. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, ministerialmente hablando, después de un día muy trabajado, después de un día que hemos visto sanar enfermos, que hemos visto milagros que Dios ha hecho? Por lo general nos vamos a nuestras casas a descansar. Jesús no hizo eso. Jesús lo que hizo fue subir a un monte todavía. Dice la Biblia: subió al monte a orar. O sea, a establecer esa comunicación con su Padre. Por eso es que Jesús, además que era Dios, pero aquí estaba siendo como hombre, ¿verdad? Era un humano, igual que nosotros. Pero Él tenía cualidades que nosotros deberíamos de imitar. Y por eso es, hermanos, de que milagros se veían. Porque además que era Dios, Él tenía una disciplina para hacer las cosas y estar conectado con su Padre. Entonces vean qué interesante. Pero por otro lado, veamos a los discípulos. Ya la noche había caído, Jesús estaba orando en el monte y los discípulos iban navegando. Porque según nos dicen los historiadores, habían unas barcas que aproximadamente cabían
15 personas, 4 de ellos iban remando. Pero había algo interesante en ellos. Los discípulos van navegando en el mar, pero la Biblia dice que el viento les era contrario. Qué difícil ha de ser navegar en contra del viento. Mas sin embargo, como Jesús les había dicho a dónde tenían que llegar, ellos estaban siguiendo instrucciones del Señor. Y de repente viene una tormenta fuerte y ellos comienzan a luchar con la tormenta. Mas sin embargo, ellos hacen el trabajo que tienen que hacer. Ellos o sea, sí, yo creo que se preocuparon como humanos, pero ellos comenzaron a trabajar de tal forma de mantener la barca funcionando, de avanzar a como ellos podían en la noche. La noche son momentos difíciles, hay mucha oscuridad. Y ahora Jesús viene, baja del monte y comienza a caminar sobre el mar para ir al rescate de ellos. Ahora, hay algo bien importante, que cuando Jesús camina sobre el mar, Él va a alcanzar a sus discípulos. Y cuando Él ya va cerca, fíjese qué interesante que los discípulos están en la faena de mantener la barca a flote, de mantenerla avanzando en el mar, ¿verdad? Y en ese momento, cuando ven que va alguien caminando sobre el mar, ellos se asustan, desconocen a Jesús. Y ellos dicen, un fantasma viene. Y se preocupan más por el fantasma que por la situación que estaban pasando. Muchas veces en nuestro vivir, nosotros vamos en una barca igual, vamos navegando. Y ojalá que el destino hacia el que nosotros vamos navegando sea el definido por el Señor. Y nosotros vamos navegando, y en ese navegar vamos a encontrar tormentas, vamos a encontrar problemas. Pero lo que no debemos de hacer es desconocer quién es nuestro Maestro. Porque a veces estamos tan ocupados en las cuestiones materiales que se nos olvida y hasta podemos llegar a desconocer a nuestro Maestro. Yo quiero decirles en esta oportunidad que van a venir dificultades. Los discípulos, cuando ellos zarparon y comenzaron a navegar, quizás nunca se imaginaron de esta gran tormenta que se iban a encontrar. Miren, nosotros quizás el año pasado, allá por el mes de, póngale, octubre, nunca nos imaginamos que hoy vamos a estar en esta situación en la que estamos. Pero lo más importante es que Jesús está en nuestro apoyo, que Jesús nunca nos ha abandonado. En el caso de los discípulos, ellos iban solos, pero el Maestro iba al rescate de ellos. Y cuando ellos se asustan, ahora Pedro le dice, si eres tú, deja que yo vaya hacia ti caminando sobre el mar. Mire, Pedro era una persona igual que nosotros, con muchos defectos, pero también tenía cosas positivas. Yo quiero que usted de ahora en adelante no vea lo negativo de su hermano, de su amigo. Vea las cosas positivas que él tiene. Mire el caso de Pedro. Todos a veces criticamos a Pedro y decimos, que tuvo poca fe. Sí, pero de todos los discípulos fue el que se animó a caminar, fue el que se animó a hablarle al fantasma. Eso hay que elogiarlo, eso hay que decir qué acción la que tuvo Pedro. Los demás se quedaron mudos. Él le habló al fantasma que ellos creían y le dijo, si eres tú, di que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dijo, ven. Y qué interesante es cuando Pedro comienza a caminar sobre el mar. Qué interesante es cuando usted, mi amado hermano, ha caminado en la vida cristiana y el Señor le ha permitido subir un poquito de nivel espiritual y usted siente maravilloso, como que se va caminando sobre algodón. Algo precioso, pero algo sucede y lo desvía de la mirada del Señor y por eso vuelve a bajar de nivel. Volvemos a bajar de nivel. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Dice que Pedro estaba viendo al Maestro, pero de repente, fíjese qué interesante, el Maestro ya estaba cerca de ellos, pero la tempestad seguía. Es que mire, hermano, el hecho que Jesús esté con nosotros, eso no quiere decir que no vamos a tener dificultades. El mismo Jesús les dijo, en este mundo van a tener dificultades, les dijo a sus discípulos. Pero tranquilo, le dijo, yo he vencido al mundo. Mire, en esta vida vamos a tener dificultades. Pero si el Señor está con nosotros, vamos a sobreponernos a esas dificultades. Dice que Pedro iba caminando y de repente, como el viento era fuerte, él desvió la mirada del Maestro y él, por medio del viento, él se desconcentró. Y ahí es donde él perdió la fe y iba a desmayar, iba a hundirse. Y entonces clama y le dice, Señor, ayúdame.
El Señor extiende su mano y lo saca del agua, ¿verdad? Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Luego dice que ellos entran a la barca. Eso quiere decir, la Biblia no dice que Jesús se llevó chineado a Pedro, no. Eso quiere decir que Pedro caminó con Jesús sobre el mar de nuevo y caminaron hacia la barca. Y cuando entran a la barca sucedió algo sumamente interesante. Y es que dice que el mar se volvió quieto. Llegó la paz a aquella barca. Mis queridos hermanos, cuando Jesús está en nuestra barca, no importa, como dice la alabanza, la tormenta. Cuando Jesús va en nuestra barca, el Señor va a cuidar de nosotros. Por eso hoy estamos en unos momentos difíciles. No nos preocupemos. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por supuesto, no nos alejemos del Señor. No, debemos de estar más conectados con el Señor. Pero el Señor va a suplir todas las necesidades. Ahora bien, en medio de las tormentas tenemos que luchar. Los discípulos no se dieron por vencidos, siguieron haciendo el esfuerzo hasta que el Maestro llegó. No se vale que tú te des por vencido. No se vale que la depresión llegue a tu vida. No se vale que te des por vencido en estos momentos difíciles. No, esto ya va a pasar. Jesús va a estar en nuestra barca o debe estar en nuestra barca y vamos a salir adelante. Si Jesús está en nuestra barca, aunque vengan los problemas, aunque vengan los procesos, el Señor nos va a sacar adelante. Yo quiero decirte en este precioso momento, sigue luchando, sigamos luchando. Cristiano, adelante. Cristiano, no se detenga. Pongamos la confianza en el Señor, porque aquel que dio su vida en la cruz del Calvario es el que está presto a ayudarnos. Porque aquel que dio su vida en la cruz del Calvario es el que siempre nos va a sacar adelante. Van a llegar momentos difíciles a nuestra vida. Clamemos al Espíritu Santo. A través de su Santo Espíritu, Él nos va a abrazar, Él nos va a proteger, Él va a ser nuestro compañero, Él nos va a fortalecer y nosotros saldremos victoriosos. En esta preciosa tarde, yo quiero decirte, siempre sigue luchando. Aunque la tormenta se ponga fuerte, permite que Jesús esté en tu barca. Si tú eres un amigo y me has escuchado y el Señor lo ha sacado de tu barca, yo te invito que hoy lo invites a subir a tu barca de nuevo, para que aunque hayan tempestades, podamos salir victoriosos y lleguemos a puerto seguro. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.